Ok, el día de hoy vamos a hacer la sesión número 8, que es sobre la segunda parte del tema de neoplasias y que consiste sobre todo en explicar las bases moleculares del cáncer y también cuáles son los agentes carcinógenos. Entonces, primero vamos a mencionar lo general sobre las bases moleculares, que es la definición del cáncer desde este aspecto, que es que se trata de un daño genético que puede ser adquirido o por factores adquiridos o hereditarios no letales. ¿Por qué? Y esto quiere decir que en un inicio, esto le da justamente la característica de supervivencia para que no pueda entrar o no entre en muerte celular o en apoptosis o necrosis, ¿no? Por eso que al inicio se trata de un daño genético no letal que puede ser abordado, pero que luego le da la característica de poder seguir multiplicándose y que se va a producir por agentes ambientales o en algunos casos de origen hereditario. Además, también presenta lo que es, se presenta la expansión clonal, que es todo lo que consiste en la división y múltiples divisiones que presenta a partir de una célula tumoral hasta un tumor heterogéneo de manera exponencial y también que un tumor es originado por diferentes clones. Luego está también explicar sobre la carcinogénesis, que va a originar cambios tanto a nivel fenotípico como genotípico porque pueden existir cambios de tipo no estructural, que son los cambios epigenéticos, que tienen que ver, por ejemplo, con la metilación y con las histonas que también vimos en otra clase, que pueden generar la hiperexpresión de los genes eh, que están promoviendo la proliferación o división celular en las células tumorales. Y es por eso que eso puede ser también base de la carcinogenia para poder entender que es por la acumulación de mutaciones, ¿no? Cada vez que se siguen multiplicando, el tumor se hace más fuerte, por así decirlo, porque adquiere más alteraciones genéticas. Y también vamos a ver que puede generarse, o los principios fundamentales sobre el cáncer, en este caso con respecto a la base molecular, es que sobre los agentes ambientales está el riesgo biológico por agentes físicos, por agentes químicos o virales y a partir de la carcinogenia, vamos a ver, por ejemplo, que es un proceso de múltiples pasos en el que se van a dar estas alteraciones sumatorias que se van acumulando, ¿no? Sobre todo por agentes que promueven el desarrollo del cáncer, que son los agentes carcinógenos. Aunque también hay algunos que tienen una causa esporádica o tienen una aparición esporádica a los que se ha denominado un grupo de mala suerte genética. Y hay algunas alteraciones que se puede dar, por ejemplo, en los sistemas de reparación de ADN, porque siempre las células van a poder multiplicarse, pero según su capacidad, ¿no? Hay algunas células, por ejemplo, las lábiles, que están permanentemente dividiéndose. Hay otras que solamente se dividen si así lo necesitan, por ejemplo, que son las células estables, y luego están las permanentes que nunca se dividen. La diferencia que ya habíamos visto un poco en la primera parte de neoplasias es que las células tumorales nunca entran a una etapa de G0, o sea, nunca entran en que ciencia y siempre tienen o siempre están dividiéndose y es por eso que pueden seguir multiplicándose. Además, este proceso va a estar regulado por dos tipos de genes, que son los protoncogenes, que promueven la división celular. Acá son los protoncogenes. Y luego están los que inhiben la división celular, que son los genes supresores de tumores. Entonces, con este equilibrio se supone que se debería de tener una división celular normal, controlada, porque hay algunos que sí están promoviendo la división, pero otros que van a detenerlo si es que se pasa de lo correcto, ¿no? Em, pero también hay otros, bueno, sobre todo en los genes supresores de tumores, se habla mucho de los guardianes del ciclo celular, que son la proteína de retinoblastoma y también el P53 que se encuentran, sobre todo lo que van a hacer es detener el ciclo si es que encontraran alguna alteración en el proceso de división, lo tratan de reparar y si no se puede, detienen como tal la división y mandan a la célula apoptosis, ¿no? Eso es en cuanto a los genes del cáncer. Luego está el tumor heterogéneo, que es lo que había mencionado que se va dando debido a que las células se van multiplicando y adquiriendo más alteraciones y por lo tanto más características que lo que va haciendo el cáncer más fuerte. Cuando una célula se expone aquí, vemos una célula normal que se va a exponer a un carcinógeno, se convierte en una célula tumoral que se transforma y empieza a producirse así más y más variantes de la célula tumoral, dando lugar al proceso que se llama progresión tumoral, ¿no? Como vemos aquí. Y
dentro de este proceso de multiplicación y crecimiento excesivo, que es típico del cáncer, las células genéticamente inestables van a originar muchas subpoblaciones celulares, a lo que se le denomina, acá podemos ver heterogeneidad de las variantes de las células tumorales, ¿no? Que le da características, que le da mejores características, por ejemplo, que requiere menos factores de crecimiento, de por sí ya tiene una capacidad autónoma para seguir creciendo por sí solo, es invasivo, puede generar la metástasis, tiene la expansión clonal también de todas las variantes que has ido adquiriendo con las alteraciones genéticas. Y el tumor heterogéneo va a estar compuesto por diferentes planos celulares que tienen diferentes capacidades que van a estar a favor del cáncer y a favor de su crecimiento, supervivencia y su proliferación. Primero vamos a tener aquí lo que es como el primer, número uno, el crecimiento excesivo y autónomo. Eso se debe a la alteración de los genes promotores de la división celular, porque, como dije, estos genes que son llamados los protoncogenes van a estar alterados y va a haber mucho más proliferación de lo normal. Por eso hay en el cáncer un crecimiento excesivo y autónomo. Luego está como segunda característica la refractariedad a la inhibición del crecimiento, porque también, así como hay alteración en los genes que proliferan la división celular, también va a haber alteración en los que inhiben. Entonces, por eso en el cáncer no va a haber una detención del ciclo y va a seguir proliferando las células, ¿no? La tercera característica es también de que las células tumorales pueden escapar de mecanismos de muerte, como el caso de la apoptosis, y también evitan el envejecimiento celular. Eso también lo habíamos explicado en que en el caso de las células, el reloj biológico son los telómeros que se encuentran casi en los extremos de los cromosomas. Estos, cada vez que la célula va envejeciendo, se van acortando, entonces marcan como la vida que tiene una célula. Sin embargo, hay algunas células que tienen la capacidad, que son las células germinales, que de dividirse cuando deseen, porque, bueno, son las células sexuales, ¿no? Pueden dividirse cuando lo requieran. Entonces, estas células son las únicas que pueden secretar la telomerasa y aumentar el tamaño, o aumentar el telómero para que la célula tenga una vida más larga. Por eso, en el caso de las células cancerosas, ellos también adquieren esta característica de la telomerasa y con ello van proliferándose indefinitivamente. O sea, adquieren la característica de las células germinales para ser como inmortales, ¿no? No van a detener nunca su proliferación. Esa parte también es bastante interesante con respecto al envejecimiento celular. Luego está la perfusión continua del cáncer, que básicamente aquí es la angiogénesis, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos para que pueda estar nutridas todas las células que están generándose. Luego está la invasión y la metástasis a distancia, que también ya habíamos visto en la primera parte, que es por la rotura de la membrana basal, que primero invade el tejido conectivo y cuando llega al tejido conectivo puede acceder a los vasos sanguíneos y por ahí diseminarse, ¿no? Y no solamente habíamos visto que era la única vía, también estaban los vasos linfáticos y también la siembra directa en los tejidos. La séptima característica es que van a evadir también los sistemas de reparación de ADN y de daños, por eso es que al final se producen muchas mutaciones y se van acumulando y con ello se genera lo que ya había comentado en la primera imagen, que es la heterogeneidad tumoral. También, como dije, es un fenómeno que consiste en varios pasos para llegar a la heterogeneidad y finalmente hay algunos microRNAs en el cáncer. Ya. Acá está ya por partes cuáles son los protoncogenes y también los genes supresores de tumores. Primero están los protoncogenes, que son los que dije que se encargaban de la proliferación celular. Entonces vamos a encontrar cuatro tipos. Primero están los factores de crecimiento. A ver, voy a poner pues. Primero están los factores de crecimiento. Luego están también algunos receptores de factores de crecimiento como el RET, proteínas de transducción de señales como RAS y proteínas nucleares de transcripción. Esta es la forma normal en la que se utilizan los factores de crecimiento que son extracelulares y que se tienen que unir. Acá está, los factores de crecimiento se unen al receptor, que son proteínas transmembrana que están anclados en la membrana, como se pueden ver ahí, y que van a convertir el GDP a GTP. Entonces, de esa manera puede activar también otros mensajeros para activar la transcripción, ¿no? Acá se puede ver, activa la transcripción y así progresa el ciclo celular. Bueno, eso con respecto a los oncogenes o en las células tumorales, estos receptores se asocian a que su actividad es independiente de receptores, o sea que en ausencia de receptores,
o ausencia, mejor dicho, de factores de crecimiento que lleguen a sus receptores, pueden continuar con la activación de la transcripción y con eso con la progresión del ciclo celular. Entonces, eso pasa en las células tumorales y es por eso que es distinto este proceso de protoncogenes, ¿no? Ahora, los protoncogenes no son los malos, sino son los oncogenes. Acá está. ¿Cómo pasa un protoncogen a un oncogeno? Los protoncogenes dije que son los que van a mantener el equilibrio junto con los genes supresores de tumor. Pero cuando un protoncogen se altera y está mutado, se denomina oncogen. Entonces, los mecanismos en los que los tumores pueden desencadenar estos oncogenes son también lo que hemos estado viendo, algunas alteraciones cromosómicas estructurales, como por ejemplo translocaciones, inversiones, la pérdida de material genético, amplificaciones, o la introducción como tal de oncogenes virales, o sea que se introduzcan proteínas virales que puedan generar la proliferación de células tumorales o la activación o alteración, mejor dicho, de los genes que normalmente deberían estar regulando la proliferación celular, aumentan más, ¿no? Y acá están los oncogenes principales. Esto es muy preguntado también en exámenes, lo que son oncogenes y genes supresores de tumores. Acá está, por ejemplo, cuáles son, que son el factor de crecimiento, PDGF beta, que como protoncogen, ese es el tipo, ese de aquí es el tipo, y este es el protoncogen, o sea, el nombre del protoncogen. En este caso es el protoncogen cis y su mecanismo por el cual ha sido alterado es la sobreexpresión. O sea, aquí su alteración es que está haciendo, está sobreexpresando y por eso es que la proliferación también está aumentando. Y el tumor en el que se presenta es el astrocitoma. Luego, otro oncogen puede ser también el ERB2, que es de tipo receptor FAM de familia EGF, y el mecanismo aquí es la amplificación, se puede presentar en cáncer de mama, ovario y estómago. El protoncogen RAS, que en la categoría en la que pertenece es de transducción, y el mecanismo es una mutación puntual y puede presentarse en los tumores de pulmón, colon y páncreas. Luego también está el protoncogen MYC, y el mecanismo es la translocación y se ve en el linfoma de Burkitt, que también lo vamos a ver después con la relación a los agentes carcinógenos. Y la ciclina D, el mecanismo por el que es alterado es la translocación y se puede relacionar al linfoma del manto. Eso es con respecto a los protoncogenes. Luego vamos a ver ahora los genes supresores de tumores. Esos también hay diferentes tipos, pueden ser aquellos que regulan la transcripción celular, estos eran los que inhibían, los que disminuían la proliferación celular, entonces pueden regular la transcripción celular, pueden regular la traducción de señales o receptores que se encuentran en la superficie celular. Aquí también vamos a tener algunos que son importantes y se diferencian por su localización en la célula. Por ejemplo, en la superficie vamos a encontrar la caderina E, que su función es la adherencia y se relaciona a cáncer de colon y estómago. En la membrana intracitoplasmática está el gen del NF1, que ya lo habíamos visto que es de neurofibromatosis 1, que su función es la inhibición de la transducción del gen RAS, que ya lo habíamos visto como protoncogen, y el cáncer al que se relaciona es el neuroblastoma. Luego en el citoesqueleto está el gen NF2, que es el neurofibromatosis 2. Su función va a ser la estabilidad del citoesqueleto o mantener la estabilidad del citoesqueleto, y el cáncer al que se relaciona es el schwannoma y el meningioma. Luego en el citosol tenemos el gen APC y PTEN, que ya lo habíamos visto también con relación a cáncer de colon, estómago, páncreas y endometrio, y aquí su función es la inhibición de la traducción de señales a una proteína en específico. Y en el núcleo encontramos, estos son los principales, de los que hay preguntas, que es el de retinoblastoma 1, el P53, que también se le denomina guardián del genoma porque controla la proliferación en el ciclo celular, y el WT1 que regulan, acá se regulan el ciclo celular, detienen el ciclo celular o si no, mandan señales para la apoptosis y también se encargan de la transcripción nuclear. Por eso que es, como dice su nombre, por ejemplo, el más fácil de recordar es el RB1 porque se relaciona el retinoblastoma y también está el osteosarcoma. Estas dos tablas son muy importantes para que se tiene que repasar porque siempre suelen preguntar sobre los genes y sobre todo también cuáles son protoncogenes y cuáles son genes supresores del cáncer. Luego también nos comentan sobre la apoptosis, porque como dijimos, el control de la proliferación también se tiene que relacionar a cuando se detecte que hay una alteración genética y con ello se manda la célula a la muerte, ¿no? A la muerte celular.
Por eso ya habíamos explicado en otras clases también que la apoptosis tiene dos vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, y que la vía intrínseca es una vía que utiliza proteínas mitocondriales para poder generar las moléculas proapoptóticas e iniciar con las caspasas y con ello la activación de endonucleasas y rotura del citoesqueleto y formar figuras apoptóticas, ¿no? Cuerpos apoptóticos que luego son fagocitados. Aquí es donde ambas vías convergen porque luego está la vía extrínseca, que también habíamos explicado que se da por una interacción receptor-ligando, que es entre FAS y el receptor de factor de necrosis tumoral, que utiliza también proteínas adaptadoras y luego activa las caspasas y ahí es lo mismo, el mismo mecanismo, ¿no? Para la apoptosis. Bueno, en el cáncer lo que ocurre es que vamos a tener aquí, por ejemplo, lo que son los carcinógenos, ¿no? Carcinógenos, o radiación ionizante, o mutágenos, que pueden ser alteraciones genéticas, dependiendo si hay una célula normal que mantiene el P53, o sea, el gen supresor está presente, está ahí y por eso es que se puede controlar. Y estos son los caminos que va a tomar cuando detecte los daños que está o las lesiones que están recibiendo la célula, ¿no? Los carcinógenos que está recibiendo. Aquí están, por ejemplo, el daño al ADN. En este caso, el P53 está normal. Por eso el P53 está activado y se une al ADN y primero puede llevarlo a la senescencia, o sea, el envejecimiento, y que ya la célula muera por envejecimiento. Luego está la activación de otra proteína que también trabaja con la P53, que es el P21, que es un inhibidor del ciclo celular, y por eso detiene en la fase G1 el ciclo celular y con ello puede repararlo y volver a la normalidad de las células. O si no, también se puede utilizar aquí la reparación de ADN por otro mecanismo, que es el GAT45. Igualmente, puede repararlo, pero si hay un fracaso en la reparación, se manda a la célula apoptosis. O si no, si es que ya se ha detectado que el daño es muy fuerte, entonces de frente se manda las señales de apoptosis, ¿no? Em, y esto es importante porque la expresión de un oncogen en células normales con genes supresores intactos puede conducir a la detención permanente del ciclo celular en lugar de una proliferación incontrolada. O sea, si es que hay un oncogen, pero el gen supresor todavía no está dañado, sí se puede controlar, ¿no? Porque como dije, para que se genere la carcinogenia, tiene que haber un desequilibrio entre ambos, o sea, que haya muchos protoncogenes y que además los genes supresores de tumores tampoco estén funcionando. Entonces, si ninguno de los dos mecanismos están funcionando, es que se genera el cáncer. Pero si es que los genes supresores de tumores, como en este caso, están normales, por ejemplo el P53, sí hay formas o vías por las que se puede reparar a la célula, se puede todavía eh, llevar a la normalidad o la homeostasis de la célula, ¿no? O si no, llevarlo a la apoptosis si es que ya no hay forma de reparar la lesión. Eso es importante con respecto al desequilibrio entre ambos de estos genes. Luego está si es que no se logra reparar el defecto, porque aquí sí hay una mutación o ya hay una pérdida del P53. Entonces aquí no se va a detener el ciclo celular, no va a haber reparación del ADN y se van a expandir las mutaciones y con ello se va a generar un tumor maligno y heterogéneo. Acá están los genes de reparación del ADN también. Estos son algunos sistemas que se utilizan para poder reparar el ADN, pero que en el cáncer no funcionan, ¿no? Por ejemplo, vamos a encontrar el emparejamiento, que es básicamente que lo que hemos visto en las bases nitrogenadas en el ADN estén correctamente agrupadas, ¿no? Por ejemplo, la adenina con la timina y la guanina con la citosina. Si es que están mal emparejadas, lo que va a pasar es, por ejemplo, aquí el que nos da la enfermedad relacionada que nos proporciona es la poliposis no adenomatosa familiar. Otro sistema de reparación es la escisión nucleotídica, que como lo dice su nombre, es cortar la parte que está dañada y reemplazarlo con otros nucleótidos. Entonces, si está defectuoso, la enfermedad que se relaciona es el seroderma pigmentoso, que es una patología en la que hay una sensibilidad muy fuerte a los rayos ultravioleta, por eso es que sus células se dañan rápidamente y no pueden ser reparadas por este mecanismo, ¿no? Que es la escisión nucleotídica. Luego está la recombinación homóloga, que también es otro mecanismo de reparación en el que se cambian partes del ADN utilizando ADN homólogo, o sea, ADN muy parecido, y por eso también se puede relacionar enfermedades como la ataxia telangiectasia, que es una enfermedad que incluye en realidad afectación en el sistema inmunitario, en el sistema nervioso.
Y ya. Y acá está lo de los telómeros y la telomerasa que explica un poco en el envejecimiento celular. Como dije, estos son denominados también, los telómeros son denominados como el reloj biológico, porque muchas de nuestras células tienen un tiempo de vida, ¿no? Un tiempo de vida medio. Por ejemplo, los glóbulos rojos tienen 120 días, viven 120 días, las plaquetas 11 días y así, ¿no? Y eso se debe porque en cada división celular las células se van acortando su secuencia de cromosomas y van llegando a este extremo que son los telómeros. Entonces, el reloj biológico por eso es que se le denomina así, ¿no? Porque llegan a los telómeros y ya se sabe que ahí acabó su vida, ¿no? Y entran al proceso de apoptosis. Y solamente son las células germinales las que pueden sintetizar la telomerasa para poder empezar su división o su proliferación. Pero en el caso del cáncer, las células tumorales también van a poseer a la telomerasa o sintetizarla y evitan así que los telómeros se acorten y con eso la célula tampoco o nunca entra en apoptosis. Entonces eso es lo que pasa con respecto a los telómeros, ¿no? Y también se puede ver ahí en el gráfico. Ya luego está la angiogenia. Bueno, el mecanismo de la angiogenia también lo hemos estado viendo durante todas estas clases, que es la generación de nuevos vasos sanguíneos. En el cáncer también es muy importante porque como hay más células, también se necesita más irrigación. Entonces, en realidad, este puede ser un proceso fisiológico que ya hemos estado viendo, ¿no? En la cicatrización de heridas, por ejemplo, lo hemos visto, en la regeneración también, en la vascularización de tejidos isquémicos y también en la menstruación. Pero patológicos, la angiogenia patológica lo podemos observar en el desarrollo de tumores, en la metástasis, en enfermedades crónicas o inflamaciones crónicas y también en la retinopatía diabética. Y ya el mecanismo importante aquí es que el cáncer utiliza el mecanismo de a partir de vasos preexistentes para generar más vasos sanguíneos. O sea, lo que hace primero es sintetizar factores que aumenten la vasodilatación, que es, por ejemplo, el óxido nítrico o factores de crecimiento vascular. Entonces, así hay una proliferación de células endoteliales y también maduración de los vasos neoformados. Entonces, finalmente se reclutan también otras células, como células periendoteliales, para que los vasos se vayan ramificando y haya muchos más vasos sanguíneos que puedan nutrir a las células que están creciendo excesivamente, ¿no? Eso es el mecanismo que utiliza en el caso del cáncer. Y las características de la angiogénesis tumoral también son distintivas, también, estas características también han venido en examen. Tomando en cuenta entonces que un tumor empieza a proliferar porque hay una expansión clonal de las células tumorales, vamos a ver que cada vez van ocupando más espacio y más tamaño. Por ejemplo, se ha calculado que más o menos de 1 a 2 milímetros es la distancia máxima que hay de difusión para que el oxígeno pueda llegar, tanto el oxígeno, nutrientes y los desechos puedan llegar a las células. Esa es la distancia que se ha calculado. Luego también que sí se trata de una vascularización anormal, pero cubre todas las necesidades de las células tumorales y por lo tanto tiene que haber un mecanismo que induzca la proliferación vascular. Además, como ya había mencionado, las células cancerosas estimulan la neoangiogénesis y las células endoteliales neoformadas también como en un mecanismo de simbiosis van a estimular el crecimiento de las células tumorales, ¿no? Porque como que saben de que a su vez están aumentando la fuente de nutrientes, de oxígeno, entonces las ayudan porque no saben, bueno, que son células tumorales porque solamente detectan que están creciendo muchas células y también estimulan su crecimiento, ¿no? Entonces al final eso es lo que ocurre con la angiogenia. Ya. Y esta es la última parte de esta esta primera sección sobre bases moleculares. Aquí ya está también más información de la invasión y la metástasis. Vamos a tener que la cascada metastásica que habíamos estado explicando se va a dividir en dos partes. Primero, la invasión de la matriz extracelular, que es a donde tiene que llegar para llegar también al tejido conjuntivo, degradar algunos componentes y permitir que pueda las células penetrar tejidos adyacentes. Y luego de que ya ha llegado ahí, se disemina por los vasos, pueden ser vasos sanguíneos, vasos linfáticos, y se alojan en ese lugar, ¿no? Sobre todo sobreviven en la circulación porque evitan también la respuesta inmune y pueden proliferar ya formando lo que se denomina metástasis, ¿no? Ya. Hasta aquí es la primera parte de las bases moleculares. ¿Tienes alguna pregunta sobre esto? No, 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 todo claro. Disculpa, no te escucho, ¿podrías repetir?
Ay, no te escucho, pero si no, si tienes alguna pregunta, la escribes en el chat, por favor. Creo que no sé por qué no puedo escucharte. Ah, ya, ya, ya. Ya, no te preocupes. Ya, gracias. Ya, ok. Entonces, bueno, ahora voy a continuar con los síndromes paraneoplásicos. Estos, es interesante porque son síntomas que aparecen en localizaciones alejadas del tumor o de la metástasis incluso, y no se explican porque no tienen ni siquiera, no pareciera que tuvieran relación con un tumor, pero se han identificado ciertos síndromes, síntomas, enfermedades relacionadas a cánceres que al parecer no tendrían por qué tener relación, ¿no? Esto no se explica ni por la propagación del tumor, o sea, no es que llegó a esa parte a ese órgano o por o la liberación de hormonas del tumoral, de las células tumorales, ¿no? Y esto va a ocurrir en el 10% de los pacientes con cáncer, en el 10% de pacientes con cáncer. Es importante reconocerlos porque los síndromes paraneoplásicos son la manifestación más temprana, primero de una neoplasia oculta, una neoplasia que no es fácil de identificar, también porque en los pacientes afectados puede causar problemas clínicos importantes, incluso pueden ser mortales, y también porque puede simular una enfermedad metastásica y con ello podría confundir el tratamiento adecuado, ¿no? Entonces aquí vamos a ver los síndromes clínicos relacionados. Un ratito. Ya listo. Ya, entonces acá están, estos son los síndromes clínicos. La verdad que de aquí, sí, para el examen es bueno aprender de todo porque no se sabe qué podrían preguntar. Aunque es una tabla grande. Por ejemplo, lo dividen en endocrinopatías, en síndromes nerviosos y musculares, trastornos de la piel, alteraciones óseas, articulares y partes blandas, alteraciones vasculares hematológicas. De aquí, algunos que he visto en bancos son, por ejemplo, del síndrome de Cushing, que se relaciona con las formas principales, con algunos cánceres como el carcinoma de pulmón, de páncreas, tumores neurales, también de la hormona antidiurética, se puede relacionar con carcinoma microcítico de pulmón o con neoplasias intracraneales, también de miastenia, se puede relacionar con carcinoma broncógeno y neoplasias del timo. Otros más, acantosis nigrans también, que normalmente se suele ver en la resistencia a la insulina, ¿no? Pero también puede relacionarse como síndrome paraneoplásico con cáncer gástrico, carcinoma de pulmón, carcinoma uterino. Y bueno, algunos están también de alteraciones vasculares hematológicas, por ejemplo, la coagulación intravascular diseminada, con la leucemia promielocítica o el carcinoma de próstata, ¿no? Pareciera que no tuvieran relación, pero estos son síndromes que se han encontrado relacionados a estos carcinomas. Así que es importante que esta tabla lo revises, igual que casi todas las tablas que ponen en la segunda parte, bueno, en todo el curso son importantes revisarlas, ¿verdad? Y acá está también el diagnóstico de laboratorio para poder entender también sobre los métodos que se utilizan para detectar el cáncer y también para estudiarlos, ¿no? Porque ya hemos visto cómo diferenciar un tumor maligno o benigno, entonces ahora hay que ver cuáles son los métodos para poder estudiar también su evolución, otras características. En los métodos histológicos y citológicos vamos a tener la escisión o biopsia, que es lo que ya conocemos, es que se extirpa una parte del tejido para poder estudiarlo. Luego también está la aspiración con aguja, o la punción o aspiración con aguja, que involucra que se aspire algunas células y también parte del líquido. Sobre todo se utiliza para lesiones en mama o el cáncer de tiroides o en ganglios linfáticos. También están los frotis citológicos o la extensión en citología, que es esto de aquí, que es para poder visualizar mejor a las células. Es adecuado para muestras líquidas, para, por ejemplo, muestras de orina, líquido cefalorraquídeo, derrames pleurales, y para poder evaluar malignidad también. Esos son los métodos histológicos histológicos. Luego están los métodos de inmunohistoquímica. Aquí también es un poco más interesante porque ya se han detectado marcadores que se relacionan a cánceres específicos. Por ejemplo, está la clasificación de tumores malignos indiferenciados. Para poder clasificarlos, hay marcadores inmunohistoquímicos como la citoqueratina. La presencia de citoqueratina se ha relacionado a un cáncer de origen epitelial. Luego está la desmina, que se ha relacionado a un carcinoma en células musculares. La proteína CD20, que se ha relacionado a tumores de linfocitos B.
También para determinar el lugar de origen de la metástasis, podemos encontrar el PSA, que es el antígeno prostático específico, por eso se relaciona al carcinoma de próstata, o la tiroglobulina, que se ha relacionado al cáncer de tiroides. Y también se puede detectar moléculas con importancia pronóstico-terapéutica. Aquí están los receptores hormonales, o sea, estrógenos y progesterona. Sobre todo en lo que es el cáncer de mama tienen valor pronóstico, porque tienen un valor pronóstico y terapéutico, ¿no? Porque se puede ver si son susceptibles, su reacción puede determinar si son susceptibles a terapia con antiestrógenos. Eso sí en cáncer de mama. Esa es su relación con cáncer de mama. Y en el caso de este, que es un gen, es el gen HERB2, tiene un pronóstico, si es que se detectara una sobreexpresión de este gen, significa que hay un pronóstico desfavorable también para el cáncer de mama. Entonces, este significaría pronóstico desfavorable. Eso es lo que se ha investigado en la parte del diagnóstico en cuanto a inmunohistoquímica. Ya, ese es para cáncer de mama y estos últimos dos están relacionados a cáncer de mama. Otras técnicas también son la citometría de flujo, que es como ves aquí en la imagen para evaluar características celulares. Sobre todo por eso se relaciona a cánceres de células, por ejemplo, leucemias, de linfocitos B, linfomas o neoplasias mieloides, ¿no? Donde se puede ver las características celulares, tanto numéricas sobre todo, acá está la cantidad numérica en cuanto a células, ¿no? Y luego está el diagnóstico molecular, que puede ser o puede servir para el pronóstico de neoplasias malignas. Esto es, por ejemplo, cuando se detectan mutaciones, ya porque hay más estudios. Por ejemplo, si se detecta, este es un gen, el gen NMIC o la de lesión del cromosoma 1 en el brazo P, puede ser o sea relacionado con el neuroblastoma y tiene mal pronóstico en neuroblastoma. Luego también está la detección de la enfermedad residual mínima. Eso es en el caso que después de un tratamiento la enfermedad vuelva o haya el inicio de la recidiva. Entonces se puede controlar por la técnica de PCR, ¿no? Que es la reacción en cadena polimerasa. Luego está también el diagnóstico si es que hubiera predisposición hereditaria en algunos cánceres, como el BRCA1, BRCA2, que se utilizan para ver si hay mutaciones en la línea germinal o el protoncogen RET y que también en el diagnóstico sirven para el tratamiento con fármacos dirigidos contra las oncoproteínas, porque se pueden identificar molecularmente lesiones genéticas que produzcan oncoproteínas y que también puede ser fundamental para poder orientar mejor el tratamiento. Aquí puse algunas preguntas, no sé si podrás responderlas por el chat, porque también las agregué en el, creo que en el cuestionario de pretest. Acá dice cuál es un protoncogen y cuál es un gen supresor de tumor. ¿Te acuerdas cuál era el protoncogen? De esos está aquí ciclina D, en NF1, el BCRA2, el retinoblastoma, el P53. No sé si recuerdes o lo respondes. Ya no te preocupes. Igual si este es más de memoria del protoncogen, aquí sería ciclina D. Y en el caso del gen supresor tumoral, aquí es el WT1. Es el gen supresor tumoral. Ya solamente es ir descartando cuáles son protoncogenes y cuáles son genes supresores de tumor. Eso ya de memoria, ¿no? Ya. Y ahora, como última parte, vamos a ver los agentes carcinogénicos. Vamos a ver tres tipos de agentes: los carcinógenos químicos, los físicos y los microorganismos oncogénicos, que son sobre todo virales. Hay muchos que se han relacionado. También puede ser bacterias, vamos a ver bacterias y sí, virus y bacterias. Vamos a ver. Una bacteria en específico, que es el Helicobacter pylori. Bueno, en carcinógenos químicos vamos a ver que hay de dos tipos: los de acción directa y los de acción indirecta. Los de acción directa, como dice su nombre, no necesitan una activación metabólica, mientras que los de acción indirecta sí.
y llegan por eso a la célula blanco y van a originar que se produzcan sustancias reactivas. Entonces, esto puede ir modificando el ADN. Y van a haber dos etapas importantes dentro de la carcinogénesis. En un inicio, cuando actúan en la célula blanco, porque son lesionadas por estos carcinógenos, se dice que son células iniciadas porque han sido expuestas a una dosis suficiente del carcinógeno. Entonces ya esto se denomina que hay células iniciadas o células con alteraciones en el ADN. Y luego está en la etapa o el proceso de la promoción, que es cuando ya se induce el tumor en una célula iniciada. Pero este no es un proceso de todo tumorogénico porque necesita ciertas características para que finalmente en la célula iniciada se produzca el tumor. Acá está al costado. Acá se puede ver que, por ejemplo, la iniciación es la exposición de una célula a dosis suficiente de un agente carcinógeno y la promoción es que se induzca tumor en la célula iniciada, pero solo cuando hayan estas características, que sea luego de la iniciación y que también que sea continuo. Por ejemplo, en esta parte que son por grupos, se puede ver mejor cuándo se puede generar tumor y cuándo no. Acá la X significa la iniciación, o sea que se haya expuesto al carcinógeno, que sea una célula iniciada, y este triangulito significaría que se ha aplicado un promotor que finalmente causó el tumor. Entonces, aquí en el grupo uno solamente hubo iniciación, o sea, solamente se expuso al carcinógeno, por lo que no hubo promotor y no se generó el tumor. En el grupo 2 hubo iniciador y luego de la iniciación hubo también promotor continuamente. Por eso es que sí se generó el tumor. En el grupo 3 también se generó el tumor porque hubo iniciación y luego de un tiempo hubo la promoción. Entonces, también es importante definir de que no tiene que ser como inmediatamente la promoción, sino puede pasar un tiempo de que ya hayas estado expuesto al carcinógeno y luego por la promoción se genere el tumor. Pero sí es importante de que la promoción sea continua. Y en el grupo 4 vemos que está al revés, por eso no se produce el tumor, ¿no? Porque primero está la promoción y luego está el agente carcinógeno. En el grupo 5 ni siquiera hay iniciación, entonces la promoción no es tumorogénica y por eso al final no genera tumor. Y en el grupo 6 sí estamos viendo que se cumple que la promoción está luego de la iniciación, pero no es continua. Hay espacios entre la promoción que finalmente llevan a que no se produzca el fenotipo canceroso. Esa es la carcinogénesis química. Y vamos a ver, como ya dije, de que hay iniciadores o promotores. Sobre todo vamos a ver promotores y que hay algunos que son de acción directa o indirecta. Los que requieren activación metabólica son de acción indirecta, o sea, necesitan ser metabolizados para activarse, que en este caso la enzima que los metaboliza es el citocromo P450 y su potencia depende del equilibrio entre su activación y su inactivación. Luego, las dianas de los carcinógenos químicos se han detectado ya en pruebas en un 70-90% y la diana primaria es el ADN. Y produce una huella dactilar molecular que se relaciona a cada producto químico. Y a través de esta huella se puede identificar qué carcinógeno ha producido esa alteración en la célula tumoral. Eso es con respecto a los carcinógenos químicos. Luego está la promoción. Un ratito. Ya, luego tenemos también aquí la promoción. Como ya había explicado, este proceso no es tumorigénico e induce la proliferación de células preneoplásicas, o sea, de células iniciadas, ¿no? Y ya hemos visto, necesita que sea luego de la iniciación y que sea continuo, pero no necesariamente que sea inmediato, ¿no? Si no, puede pasar un tiempo, pero tiene que ser continuo y favorece la conversión maligna y la progresión del tumor. Los principales promotores químicos que vamos a tener pueden ser fenoles, alcohol, fármacos y ésteres de Forbol y algunas hormonas. Estos sobre todo en la tabla se ven aquí, los de acción directa, los que no necesitan activación metabólica y los que sí requieren activación. Los de acción directa son, acá están alquilantes y asilantes y algunos son compuestos del tabaco, por ejemplo. También están fármacos antineoplásicos. También están procarcinógenos de aminas aromáticas, amidas, colorantes, plantas naturales y otros que, bueno, eso ya es para revisar en cuanto a los carcinógenos químicos. Luego están los carcinógenos físicos, van a haber tres tipos, los de rayos ultravioleta, la radiación ionizante y las fibras minerales. Y las características de estos agentes es que liberan mucha energía,
y también pueden generar el desdoblamiento del ADN. Primero tenemos aquí la radiación ultravioleta, ¿no? Acá está. Lo que vamos a ver primero es la radiación ultravioleta. La magnitud del riesgo de los rayos ultravioleta va a depender primero del tipo de rayos UV del que estamos hablando, porque los que están relacionados a cáncer de piel son los rayos UVA, los de tipo A. Luego también está la intensidad de la exposición y la cantidad de absorción que se tenga. Y los tipos de rayos UV, acá están los A y su longitud de onda, 320 a 400, los B 280 a 320 nanómetros y los C 200 a 280. Y los efectos en la célula son distintos, pueden ser que inhiben la división celular, que se inactivan algunas enzimas y se produzcan alteraciones o mutaciones que puedan llevar hasta la muerte celular. La vía de reparación que se utiliza para eso es la reparación de cisión nucleotídica, que ya había explicado que era que se cinde la parte donde está la alteración genética y se vuelve a restituir por un nucleótido que sí esté sano. Por eso acá está el proceso, ¿no? Se reconoce la lesión, se corta la cadena y se elimina el nucleótido dañado, y luego se sintetiza un parche de un nucleótido sano o correcto y finalmente se liga. Eso sería la reparación si es que no hubiera daños en los sistemas de reparación de ADN, ¿no? Pero en el caso de que se genere cáncer, sí es porque hay algún defecto en estos sistemas de reparación. Y acá está la fotocarcinogénesis, que es cómo se puede realizar, por ejemplo, la transformación de una célula normal y los cambios antigénicos en la piel o la inducción de linfocitos T supresores como reacción a los carcinógenos físicos o los rayos ultravioleta en específico. Luego también tenemos a la radiación ionizante. En la radiación ionizante se hace énfasis sobre todo en cuál es la dosis anual o cuáles son las neoplasias relacionadas más frecuentes y menos frecuentes, porque se usan con frecuencia para fines diagnósticos y también de tratamiento. Por ejemplo, los rayos X, la dosis anual que se recibe es de 0,75 a 1,14. También hay rayos gamma, también se puede relacionar partículas, alfa, beta, protones, neutrones o radiación terapéutica. Y acá están las neoplasias frecuentes relacionadas, que son leucemias, cáncer de tiroides, de mama y de pulmón, y los menos frecuentes son cáncer de piel, hueso y en el aparato gastrointestinal. Y estas son las alteraciones que causa la radiación, sí, la radiación, pero algunas alteraciones son neoplásicas y otras no. Por ejemplo, acá tenemos los efectos neoplásicos. Pueden relacionarse a, ya habíamos dicho, ¿no? Leucemia, cáncer de tiroides, piel, pulmón y de mama. Y los no neoplásicos, efectos no neoplásicos, pero que también son importantes mencionar, están las cataratas, la fibrosis pulmonar, la pericarditis constrictiva, fibrosis miocárdica, la nefritis, malformaciones congénitas, esterilidad, entre otros. Y finalmente los carcinógenos físicos también están las fibras minerales o los asbestos. Acá, bueno, están los nombres de estas fibras minerales. Sobre todo está este crisotile en 90% es que se frecuenta su relación con sobre todo se ha relacionado con la presencia de aberraciones cromosómicas que finalmente genera alteraciones genéticas, ¿no? Y luego están, por último, los microorganismos oncogénicos virales. Aquí vamos a ver virus ADN, virus ARN y también bacterias. Con respecto a los virus ADN, tenemos aquí, vamos a hablar del virus de papiloma, virus del Epstein-Barr, el virus de hepatitis B y también el virus del herpes de sarcoma de Kaposi, que es el virus herpes tipo 8. Los ARN está el virus de leucemia de células T humana tipo 1 y en bacterias, la única bacteria que se relaciona con cáncer hasta ahorita es el Helicobacter pylori, ¿no? Luego, los mecanismos, o el mecanismo para empezar por los virus, viral es que primero, cuando el virus ingresa a las células, está en un estado episomal, en el que todavía no se ha fusionado o no está integrado al núcleo, por eso todavía no puede alterar nuestra información genética. Si es que se mantiene o persiste la infección, en este caso sí puede ingresar al núcleo y se integra luego al aparato genético de nuestras células. Lo que va a utilizar entonces es la replicación y se va a generar la replicación celular y también la replicación de los viriones, sobre todo. Y por eso es que finalmente se libera el virus del ADN para poder infectar a otras células vecinas. Y acá están los cánceres relacionados con los diferentes virus, ¿no? Estos son los benignos,
y acá están los malignos también, que es de lo que vamos a ver ahorita. Primero está el virus del papiloma humano. Tenemos que hay algunos que se consideran, algunos tipos que se consideran de bajo riesgo oncogénico. Está del 6, el 11, el 42, el 43, el 44 y el 53. Y los más importantes en realidad son los de alto riesgo oncogénico. 16 y 18 son los que se relacionan con el cáncer de cervix. El tipo 16 y 18 en el virus de papiloma humano son justamente los de alto riesgo oncogénico. Otros tipos de alto riesgo también están aquí. Y también dentro de su estructura o de su genoma es importante mencionar que hay genes tempranos y genes tardíos. Los genes tempranos son genes que se denominan de E1 a L7, justamente la E es por early, y los tardíos son L1 y L2 por late, ¿no? En los genes tempranos, su función va a ser controlar el crecimiento viral, y en los genes tardíos es ser parte de la estructura, codifican las proteínas estructurales del virus. El ciclo de vida en el caso del virus de papiloma humano, como vemos aquí, es parecido a lo que ya expliqué en el mecanismo de infección y también luego cómo se van integrando a las células para poder replicar sus viriones. Es que acá están en su estado episomal, todavía es un estado en el que no están integrados con el núcleo, y luego cuando continúa la infección, eh, acá están con otros cofactores, se genera mitosis anormales o alteraciones genéticas porque ya se han integrado al ADN. Y sobre todo porque utilizan también los núcleos de nuestras células para poder replicarse, ¿no? Y acá está la progresión hacia el virus hacia, bueno, por la persistencia de la infección se genera ya células tumorales, ¿no? Algo importante en el virus del papiloma humano es que hay dos genes. Primero tenemos el gen E6 y el gen E7, que van a relacionarse al ciclo celular. El gen E6 es aquí. El gen E6 va a bloquear al P53, que habíamos dicho que era el que podía regular el ciclo celular o detener el ciclo celular. Por eso ya no va a poder llevar a las células a apoptosis. Eso es el gen E6 del virus del papiloma humano. Y el gen E7 lo que va a bloquear es el retinoblastoma, el de retinoblastoma. O la proteína de retinoblastoma, que también lo habíamos visto como gen supresor de tumor. Entonces ya no va a haber nadie que pueda inhibir el ciclo celular, ¿no? Eso es lo más importante en el virus del papiloma humano. Luego también está el virus del Epstein-Barr, o también se llama mononucleosis. Este también se suele denominar la enfermedad del beso porque se infecta por secreciones salivales. Los cuatro tipos de cánceres que se han relacionado al virus del Epstein-Barr son el linfoma de Burkitt, el linfoma de células B, el linfoma de Hodgkin y el carcinoma nasofaríngeo. Y aquí está, ¿no? Cómo entra, cómo ingresa por la faringe, se va diseminando, y en este caso utiliza los linfocitos B para poder diseminarse y ya generar también el estado de mononucleosis, que genera más infecciones. El virus de la hepatitis B se va a relacionar con lesiones hepatocelulares crónicas, es endémico en el Oriente y en África. Además, con respecto al virus de la hepatitis B, también se van a encontrar otras características morfológicas, por ejemplo, en las células hiperplasia o alteraciones genéticas. Y el virus del herpes se relaciona al sarcoma de Kaposi es el virus de herpes tipo 8, que no se tiene que confundir con el herpes simple, pues solamente si se menciona herpes, tiene que ser herpes tipo 8 porque el herpes simple tiene otras características, no está relacionado a cáncer. Entonces, acá también otra vez vemos como una célula infectada en este caso por el virus del herpes, en este caso también se trata de una célula CD4, va a liberar citoquinas que llegan a las células mesenquimales y luego eso lleva a la proliferación, a la angiogénesis, o sea que haya un crecimiento de vasos sanguíneos, que es frecuente que se presente en pacientes inmunosuprimidos. Ese es en el caso, y esa es la presentación que se ve en los pacientes, ¿no? Como manchas debido a la angiogénesis y a la proliferación del virus en las células mesenquimales, que se denomina sarcoma de Kaposi. El virus ARN que había mencionado es este virus linfocitario de linfocitos T específicamente. En este caso, vamos a ver que hay un tropismo por las células TCD4
y que la infección humana o la vía de infección es por medio de relaciones sexuales, derivados sanguíneos o por la leche materna. En la clínica de esta alteración vamos a tener leucemia en 3 a 5% de los casos, uveitis, que es inflamación de la uvea, artritis o parapecia. Y acá está la patogénesis. Este virus va a relacionarse más con las células T y también con los macrófagos, porque, por ejemplo, acá vemos que cuando llega a los linfocitos T, va a traer interleuquina 2 y luego la interleuquina 2 hace que los macrófagos liberen interleuquina 1. Y bueno, los macrófagos liberando estas citoquinas empiezan a presentar la proliferación también policlonal de esas células T infectadas, ¿no? Entonces originan nuevas mutaciones y se desarrolla así la leucemia de células T de adultos, se llama. Y en bacterias tenemos al Helicobacter pylori, que se ha relacionado con dos cánceres. Primero tenemos el maltoma de estómago y luego el carcinoma de estómago. En el primer caso del maltoma es por una reacción del sistema inmune, porque el sistema inmune trata de erradicar al Helicobacter, pero en algún momento cuando sobrepasa la autorregulación, el autocontrol, induce la proliferación de linfocitos que se denominan como un tipo de linfoma, que ya son linfocitos mutados, ¿no? Linfocitos que generan lo que se denomina el maltoma de estómago. Y también es el carcinoma de estómago, que es el que más conocemos, que es el proceso inflamatorio que persiste la infección, que produce la metaplasia en el intestino. Ya habíamos mencionado que la metaplasia es una lesión, puede llevar a lesiones premalignas que luego lleven a cánceres, al cáncer porque alteran el tejido normal debido a que están tratando de resistir o tienen un mecanismo de resistencia por agentes, en este caso un agente carcinógeno de tipo como microorganismo, que es una bacteria, el Helicobacter pylori, ¿no? Y ese es en el caso del Helicobacter. Y bueno, finalmente está la interacción de carcinógenos y también factores del huésped. Vamos a tener aquí que los factores pueden ser, aquí ya estamos mencionando, factores químicos, factores virales y factores físicos y hereditarios. Primero, acá está el tipo químico, o sea, es que se relacionan dos de tipo químico, está el tabaco y el alcohol, se relacionan a tumor o tumores en la orofaringe y también en el esófago. Esta relación es viral y química. Está, por ejemplo, el virus del papiloma humano junto con el tabaco, o también el virus del Epstein-Barr con la nitrosamina, o el virus de la hepatitis B con la aflatoxina B1. Puede relacionarse a tumores en cervix, nasofaringe o en hígado. En el otro caso está la interacción entre factores físicos y factores químicos, por ejemplo, está el asbesto y el tabaco, el radón y el tabaco, y puede relacionarse a tumores en pulmón por el tabaco, ¿no? Y la interacción de aquí sería entre un factor químico y un factor hereditario. Esta de hecho ya incluye factores hereditarios, que no lo hemos mencionado porque como tal ya son alteraciones, mutaciones genéticas que se van heredando en la línea germinal, ¿no? Por eso aquí de interacción entre químico y hereditario sería, por ejemplo, el tabaco con una alteración en la enzima del citocromo P450, que habíamos dicho que era la enzima encargada de hacer del metabolismo. Por eso que se relaciona a cáncer en el pulmón. Luego también tenemos de tipo FH, esta interacción ya sería un carcinógeno físico y un factor hereditario, por ejemplo, la radiación ultravioleta, y que tenga la enfermedad que es el seroderma pigmentoso, ¿no? Que ya habíamos dicho que era justo una sensibilidad muy alta a los rayos ultravioleta. Por eso se relaciona a cáncer de piel. Entonces, si se juntan dos factores carcinógenos y un factor del huésped que puede ser hereditario, puede llevar a cáncer, ¿no? Acá está también el cáncer de piel. Y el último sería de la radiación y una alteración en el retinoblastoma, en la proteína, en el gen de retinoblastoma. El gen supresor de tumor, ¿no? Lo habíamos visto como gen supresor de tumor, puede relacionarse al osteosarcoma. Y eso es lo que vamos a ver. Ya, eso sería todo. No sé si tengas alguna consulta o algo que quieras que vuelva a repasar. Sí, sí,
Me gustaría volver a ver lo de los proton o oncogenes. Ah, ya, no llegaste a escuchar esa parte, creo. Sí, no, disculpen. Ya, ya, ya. A ver, ahorita lo ves. Ya, esa parte. Ahí estaba mencionando que van a haber dos genes principales, ¿no? Que van a perder el equilibrio para que se genere un tumor. Los protoncogenes son los que se encargan de la proliferación celular, o sea, aumentan la proliferación celular, pero también tienen que estar de la mano con los genes supresores del tumor que disminuyen la proliferación celular. Cuando se pierde ese equilibrio es que se genera el tumor. Entonces, los protoncogenes hay diferentes tipos. Tenemos, por ejemplo, aquí los factores, los de tipo de factores de crecimiento, los receptores de factores de crecimiento, como el RET, las proteínas de transducción de señales, como RAS, y las proteínas nucleares de transcripción. Este es el gráfico de la forma normal en la que se produce, el, cómo se activa el factor de crecimiento y cómo se lleva la progresión del ciclo celular. Por ejemplo, acá está el factor de crecimiento, llega al receptor y convierte el GDP a GTP, GDP a GTP para que pueda empezar la proteína RAS, en este caso, la proteína RAS, a llevar una transducción de señales que puede tomar diferentes vías. Esas son vías moleculares, en realidad no es tan específico aprendérselas, pero es sobre todo entender cuál es la función de la vía, que es activar la transcripción para que el ciclo celular pueda seguir, ¿no? Ese es el caso de lo que haría un protoncogen en su forma normal, pero cuando está alterado, o sea, cuando tiene mutaciones, se va a denominar oncogen. Esa es la diferencia. Cuando está alterado, tiene mutaciones. Se denomina oncogen, entonces el oncogen ni siquiera va a necesitar este mecanismo de que venga un factor de crecimiento y empiece el ciclo celular o empiece a proliferarse más células, sino que por sí solo tiene una capacidad autónoma para continuar con la proliferación celular. Eso es lo importante, lo interesante en los oncogenes, ¿no? Y los mecanismos por los que un protooncogen se puede volver, se puede mutar, es lo que hemos estado viendo antes en alteraciones cromosómicas. Ya hemos visto, ¿no? Las alteraciones estructurales, las translocaciones, que era que un segmento cromosoma pase a otro, las pérdidas de material genético, que haya reduplicación o como tal la introducción de oncogenes virales, que es lo último que estuve mencionando, alguna proteína inhiba la acción de un gen supresor de tumor, por ejemplo, porque como vimos en el virus del papiloma humano, eso pasaría, por ejemplo. Y acá están los oncogenes, esta es la tabla donde están los ejemplos. Acá está el protoncogen cis, el HER2, el RAS, el MYC y la ciclina D. Estos son los mecanismos por los que se han mutado. Por una sobreexpresión, por amplificación, por mutación puntual, translocación, y los tumores a los que están relacionados, ¿no? Esto ya es para revisar y para aprenderse porque oncogenes y genes supresores de tumor suelen preguntar siempre en examen. Y ya, ¿te quedó claro? Sí, sí, recién me quedó claro. Muchas gracias. Ya, listo. Gracias. Entonces, si no tienes otra duda, ya terminamos con la clase. Voy a terminar. Ahorita mando el post